Ok, bueno, continuando con los videos de formación y lo que es relacionado a la configuración, ahora vamos a ir a las propiedades de los documentos. Esta herramienta es la que nos permite capturar la información relacionada con una tipología documental. Es la que nos va a hacer las preguntas en el momento de hacer la encuesta. Pero obviamente referente todavía a el esquema de configuración del sistema. Para llegar al módulo, pues nos desplazamos entre las opciones. Vamos a llegar a propiedades de documento o escribimos en el bifiltro propiedades o parte de la palabra, de hecho no es necesario escribirla toda, y le damos clic en el botón buscar. Otra opción, desplazarnos por la opción lateral en donde dice propiedades de documentos. Yo le voy a dar clic para abrir en una nueva pestaña y así no cerrar los módulos en los que estoy trabajando. Nos cerramos un poco lo que tenemos allí y aquí tenemos las propiedades. Entonces las propiedades como tal, o las preguntas están resumidas en varios grupos. Esos grupos son los que vamos a ver en la parte de arriba del módulo, dice cada uno de los códigos de los grupos y luego vamos a encontrar las configuraciones como tal. Bien, para crear un nuevo grupo, en la parte de arriba tenemos también los botones del sistema que nos permiten modificar, guardar, eliminar o limpiar el formulario para agregar una pregunta o un grupo nuevo de preguntas. Entonces, por ejemplo, parados en procesos y procedimientos, yo le puedo decir que esto realmente incluye la palabra test aquí y le doy clic en guardar y eso me va a modificar el formulario, o sea, va a agregar el texto de lo que queremos. Y si estoy en la opción de limpiar y agrego una nueva pregunta, esta pregunta se va a almacenar en el sistema. También si estoy seleccionando una pregunta y le doy clic en el botón eliminar, eso va a eliminar esa pregunta que estoy seleccionando para eliminar. ¿Listo? En la parte de abajo tenemos una configuración y él me dice de qué ancho son las columnas en las que se presenta. Eso va a hacer que esta pregunta cuando se presente en el formulario se vea pues del ancho total del formulario o se vea más corta. Y también tengo una opción para escoger un color para que este grupo de preguntas se vean en un pequeño recuadro de color y aquí es donde lo podemos configurar. Ya en el momento que lleguemos a la encuesta como tal, vamos a hacer un regreso aquí a la configuración y vamos a ver unos aspectos un poco más avanzados del proceso. Sin embargo, esta configuración luego va a llegar a una zona donde se describen las preguntas. Como podemos ver, acá hay un registro. Esto es un registro que está aquí que se llama procesos y procedimiento, que está relacionado con otro conjunto de registros en la parte de abajo. Vamos a seleccionar otro que se llame, por ejemplo, nivel de seguridad y vamos a ver que este, en cambio, tiene 3 registros en la parte de abajo, o sea que este registro tiene un nivel de detalle y este es su detalle como tal. Para modificar esas preguntas que están en la parte de abajo, yo le doy clic en editar y él me va a presentar un recuadro nuevo que me dice, bueno, ¿cuál es la pregunta que tienes? ¿Cómo se va a responder? O sea, si tiene una opción para marcar solamente una X, si la respuesta es sí o no, si la respuesta es un número, un texto, un párrafo que es varias líneas de texto más largas, una fecha o una lista. También me pregunta cuál es el orden que tengo de las preguntas. Luego me dice cuál es el título de este grupo de preguntas, o sea, si esta pregunta como tal está con un grupo y si tiene una abreviatura. También me dice que si esta pregunta es por defecto, o sea, que siempre va a estar allí, o es una pregunta que se va a guardar internamente para el entrevistador y que solamente vamos a ver de pronto en un reporte específico, o sea, que no se va a presentar en el reporte de salida de la información, que es el básico. Luego tenemos unas observaciones generales que yo puedo hacer, o sea que puedo tener unas características de por qué se hace esta pregunta o a qué relación hace, para que esto nos sirva como una ayuda para el entrevistador. Tenemos la opción de agregar pregunta, nuevo y eliminar pregunta. Entonces, aquí tenemos pues diferentes tipos de preguntas que se han realizado. Vamos a seleccionar otro grupo. Y bueno, aquí tiene unas preguntas distintas. Vamos a darle a agregar un parámetro nuevo o agregar una pregunta nueva. Esto es una prueba de pregunta. Listo. Vamos a decirle que es, por ejemplo, tipo lista, que sería una muy especial. Vamos a decirle que este es el orden 100 para que se me ordene al final. Y si yo tengo una pregunta tipo lista, en la parte de acá voy a agregar las opciones. Entonces, opción 1. Y voy a colocar este carácter que es el pi. Opción 2. Otra vez el pi.
y opción 3. Entonces esto voy a ponerlo en un grupo que se llame test, abreviatura test de la pregunta, y aquí podría colocar una observación. Esto es una pregunta de pruebas. Listo, y vamos a darle clic en agregar pregunta. Entonces vemos que en la parte de atrás pues se acaba de agregar una pregunta que es de tipo lista, que tiene estas tres opciones, o sea que va a presentar en las opciones estas opciones. Más adelante, en un tutorial relacionado ya con la encuesta documental, vamos a ver cómo estas preguntas se configuran y cómo llegamos aquí para que se ejecutaran. Entonces, esto es todo lo relacionado con la configuración de las preguntas de la encuesta documental, donde se pueden agregar pues diferentes tipos de preguntas o se pueden modificar las preguntas existentes. Es muy importante que los grupos, la parte de los grupos y las abreviaturas coincidan sí con los grupos que están sistemáticamente creados para los informes. Si no, pues eso va a tener una dependencia a que se hagan pues mejoras o se agreguen las nuevas preguntas a la configuración de los informes. Entonces esto es todo con la configuración de las preguntas que aparecen en nuestra encuesta documental.